Hola, soy el detective Rex y estás en el RexCast. El caso de hoy es de aquellos que hacen hasta mi cola parar de balancear. ¿Preparado? Entonces, deja tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás escuchando. Ahora vamos a escuchar a nuestra invitada de hoy, Doña Feliciana. El micrófono es tuyo. Gracias, detective Rex. Mira, lo que te voy a contar hoy va a hacer que te hierva la sangre. ¿Sabes lo que se siente cuando pagas $19,000 por la boda de tu único hijo y después esa mujer tiene la cara de mandarte la cuenta de su luna de miel? Sí, escuchaste bien. $19,000 que saqué de mis ahorros de toda una vida. Y esa víbora, esa Alejandra, tuvo el descaro de decirme que yo debía pagar también su viaje romántico a Europa. Pero espérate, porque lo que pasó después va a dejarte sin palabras. Yo soy Feliciana Morales, tengo 62 años, y toda mi vida trabajé como costurera, para darle lo mejor a mi hijo Simón. Su papá murió cuando él tenía apenas 12 años, y desde ese día, él fue mi mundo entero. ¿Te imaginas criar a un niño sola, trabajando 16 horas al día, cosiendo hasta que los dedos te sangren, solo para que él tenga una mejor vida? Pues eso hice yo. Y cuando mi Simón me dijo que se iba a casar con Alejandra, yo pensé que finalmente iba a tener la hija que nunca tuve. Qué equivocada estaba. Desde el primer día que esa mujer pisó mi casa, supe que algo no estaba bien. La forma como miraba mis muebles viejos, cómo arrugaba la nariz cuando yo cocinaba, cómo le susurraba cosas al oído a mi hijo, y él después me hablaba diferente. Pero yo callé porque amaba a mi hijo más que a mi propia vida. Cuando anunciaron el compromiso, Alejandra llegó con una lista de exigencias que parecía más un contrato de la NASA que los preparativos de una boda. Quería una ceremonia en el club más exclusivo de la ciudad, un vestido de diseñador de $5,000, flores importadas de Colombia, un fotógrafo que cobraba más que mi sueldo de 3 meses. Y cuando vio mi cara de shock, ¿sabes qué me dijo con esa sonrisa falsa que ya me daba escalofríos? Ay, suegrita, es que Simón me merece lo mejor. Usted que lo ama tanto, seguro va a querer que su único hijo tenga la boda de sus sueños, ¿verdad? ¿Cómo le dices que no a eso? ¿Cómo le niegas la felicidad al hijo por el que diste todo? Así que vendí las joyas de mi mamá, saqué todos mis ahorros del banco, incluso pedí un préstamo usando mi casa como garantía. $19,000 que representaban 30 años de mi vida trabajando como loca, pero lo hice porque pensé que después de la boda, las cosas iban a cambiar, que ella me iba a respetar, que íbamos a ser una familia de verdad. La boda fue todo lo que ella había soñado, perfecta, carísima, elegante. Yo estaba ahí, con mi vestido comprado en el centro comercial, viendo cómo mi hijo sonreía como nunca lo había visto sonreír, y por un momento, solo por un momento, pensé que tal vez había valido la pena. Tal vez Alejandra no era tan mala como yo creía, pero 3 días después de que regresaron de su luna de miel en París y Roma, mi teléfono sonó. Era ella. Hola, suegrita, mira, tengo algo importante que hablar contigo. ¿Puedes venir a casa? Es sobre la luna de miel. Yo pensé que me iba a enseñar fotos, que me iba a contar qué tal la habían pasado. Llegué con una sonrisa, incluso llevé unos tamales que había hecho especialmente para ellos. Pero cuando entré a la casa, Alejandra tenía una carpeta en la mano y una expresión que jamás voy a olvidar. Siéntate, Feliciana, me dijo, sin ni siquiera el doña de respeto. Tenemos que hablar de números. ¿Números? ¿Qué números? Abrió la carpeta y sacó un papel, una factura de $12,000. Mira, suegrita, la cosa es así. Simón y yo calculamos todos los gastos de la luna de miel, y llegamos a la conclusión de que como tú pagaste la boda, lo justo es que también cubras este gasto. Es lógico, ¿no? Una cosa viene con la otra. Yo me quedé helada, literalmente helada. Había escuchado bien. Disculpa, ¿me estás pidiendo que pague su luna de miel? No te lo estoy pidiendo, Feliciana, te lo estoy informando. Ya usamos las tarjetas de crédito y necesitamos que nos deposites antes del viernes. Si no, vamos a tener problemas con los bancos. En ese momento, sentí como si me hubieran dado una bofetada. No, peor, como si me hubieran clavado un puñal en el corazón. ¿Dónde estaba mi hijo? ¿Dónde estaba Simón para defender a su madre? Simón está de acuerdo con esto, dijo ella, como leyéndome la mente. Él también cree que es lo justo. Al final tú puedes permitírtelo, ¿no? Con todo lo que trabajas, que yo podía permitírmelo, si ya había gastado todo lo que tenía. Alejandra, yo no tengo más dinero. Gasté todos mis ahorros en la boda. Ay, no me digas eso, suegrita. Seguro tienes algo guardado por ahí.
puedes pedir otro préstamo. Mira que mi papá está muy molesto porque dijimos que tú ibas a cubrir todo, y si ahora le decimos que no puedes, pues va a quedar muy mal el nombre de la familia. El nombre de la familia, mi familia que había construido con sangre, sudor y lágrimas. Si te gustó esta primera parte de la historia, dale like y suscríbete, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Porque espérate a que escuches lo que hice cuando descubrí la verdad detrás de todo esto. Yo salí de esa casa temblando de la rabia, temblando de la impotencia, pero más que nada, temblando de la desilusión. ¿Cómo era posible que mi hijo, mi Simón, el niño al que había criado con tanto amor, estuviera de acuerdo con esto? ¿Cómo era posible que esa mujer tuviera tanto poder sobre él? Llegué a mi casa, y me encerré en mi cuarto. Lloré como no lloraba desde el día que enterré a mi esposo. Lloré por todos los sacrificios que había hecho, por todas las noches sin dormir, por todos los sueños que había puesto en pausa para que mi hijo pudiera alcanzar los suyos. Y ahora resulta que todo había sido para esto, para que una manipuladora se aprovechara de mi amor de madre. Pero entonces, en medio de ese mar de lágrimas, algo cambió dentro de mí. Una furia fría, calculada, empezó a crecer en mi pecho. No me iba a quedar callada, no me iba a dejar pisotear así. Si Alejandra quería jugar sucio, pues iba a conocer de qué estaba hecha Feliciana Morales. Al día siguiente, hice algo que jamás había hecho en mi vida. Contraté a un detective privado. Quiero que investigues a mi nuera, le dije al hombre que me recibió en esa oficina oscura en el centro de la ciudad. Quiero saber todo sobre ella, todo. ¿Está segura, señora? A veces es mejor no saber ciertas cosas. Estoy segura, le respondí con una firmeza que hasta a mí me sorprendió, y quiero los resultados en una semana. Una semana que se me hizo eterna, pero que cambiaría todo para siempre. Mientras esperaba los resultados de la investigación, decidí hacer mi propia pesquisa. Empecé a observar, a preguntar discretamente, a conectar puntos que antes había ignorado, y lo que descubrí me dejó helada. Resulta que Alejandra tenía un patrón muy claro y muy sucio. Había estado casada antes, 2 veces, y en ambos matrimonios había hecho exactamente lo mismo, manipular a los hombres para que sus familias pagaran gastos exorbitantes, y después, cuando ya había exprimido todo lo que podía, desaparecía con el dinero. Su primer esposo era hijo de un empresario de Guadalajara. Su familia pagó una boda de $40,000 y 2 años de inversiones en supuestos negocios que ella tenía. Cuando se divorciaron, ella se quedó con la mitad de todo y un buen dinero en efectivo. El segundo esposo era médico, hijo de una familia de doctores tradicionales. Misma historia, boda cara, gastos excesivos, manipulación familiar, y después divorcio con una buena compensación económica. Y ahora mi Simón era el tercero en la lista. Pero eso no era todo. No, lo que descubrió el detective privado me dejó sin respiración. Alejandra tenía otro novio, un empresario casado de Monterrey con quien se veía cada vez que decía que iba a visitar a su prima en esa ciudad. Y lo peor de todo, había usado parte del dinero de la boda para comprarle regalos caros a ese hombre. Mis $19,000, el dinero de toda mi vida, había servido para mantener a su amante. ¿Te imaginas la rabia que sentí? ¿Te imaginas el odio que se apoderó de mí? Pero aquí viene lo bueno, porque el detective no solo había conseguido fotos, había conseguido conversaciones de WhatsApp, había conseguido evidencia de que ella estaba planeando divorciarse de mi hijo en exactamente 6 meses, después de haber cumplido el tiempo mínimo para poder reclamar una pensión alimenticia. Tenía todo en mis manos, toda la verdad, toda la evidencia. Y entonces fue cuando tuve la idea más brillante de toda mi vida. Dale like si quieres saber qué hice con toda esa información, porque la venganza que planeé fue tan perfecta que hasta el día de hoy me emociono cuando la recuerdo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la venganza y la justicia? La venganza es emocional, caliente, impulsiva. La justicia es fría, calculada, perfecta. Y yo iba a hacer justicia. No confronté a Alejandra de inmediato, no fui corriendo donde mi hijo a contarle todo. No, yo era más inteligente que eso. Si había aprendido algo en mis 62 años de vida, era que la paciencia siempre vence a la impulsividad. Primero, fui donde un abogado, le mostré toda la evidencia que tenía, y le pregunté cuáles eran mis opciones legales. Señora Morales, me dijo el licenciado después de revisar todo, esto que usted tiene aquí es suficiente para hundir a esta mujer. Fraude matrimonial, estafa, adulterio, podemos iniciar varias demandas. No, le dije, todavía no. Primero tengo que proteger a mi hijo, porque sí, a pesar de todo el dolor que me había causado, a pesar de que me había traicionado al ponerse del lado de esa víbora, Simón seguía siendo mi bebé, y yo no iba a permitir que esa mujer lo destruyera completamente, así que diseñé un plan tan perfecto,
que cuando lo recuerdo, todavía me dan escalofríos. Primero, contraté al detective por 2 meses más. Necesitaba más evidencia, más detalles, más munición, y mientras él hacía su trabajo, yo empecé a hacer el mío. Comencé a acercarme a Alejandra de una manera que nunca hubiera imaginado. Le empecé a mandar mensajes cariñosos, la invitaba a desayunar, le compraba regalitos. Ella, por supuesto, pensó que yo había cedido a sus manipulaciones y que era la suegra perfecta que siempre había querido. ¡Qué ingenua! En esos desayunos, ella empezó a contarme cosas que no debería haberme contado. Me habló de sus planes futuros, de cómo pensaba invertir el dinero que iba a conseguir del divorcio, incluso me enseñó fotos de un apartamento en Miami que quería comprar con sus ahorros. ¿Sus ahorros? Mis ahorros, pero yo sonreía, asentía, la felicitaba por ser tan inteligente y previsiva, y mientras tanto, grababa cada conversación. Un día, durante uno de esos desayunos, ella me dijo algo que me heló la sangre. Ay, suegrita, qué bueno que usted y yo nos entendamos tan bien ahora, porque la verdad, Simón está muy cambiado últimamente, como que ya no es tan divertido como antes. Pero bueno, todos los matrimonios pasan por etapas, ¿verdad? Lo importante es que una sepa cuándo es tiempo de renovarse. Esa era su forma de decir que se iba a divorciar de mi hijo. ¿Y qué vas a hacer si las cosas no mejoran? Le pregunté, fingiendo preocupación maternal. Pues no sé, suegrita. A veces una tiene que pensar en su propia felicidad. No. Y la verdad es que yo soy muy joven para conformarme con una vida aburrida. Joven, tenía 26 años y hablaba como si fuera una adolescente caprichosa. Esa noche, cuando llegué a mi casa tenía todo lo que necesitaba. Tenía las grabaciones, tenía las fotos del detective, tenía evidencia de sus planes de divorcio, tenía pruebas de su infidelidad. Lo tenía todo, era hora de actuar, pero no hice lo que cualquier persona normal habría hecho. No fui donde mi hijo a contarle todo, no confronté a Alejandra directamente, no, yo tenía un plan mucho mejor. Organicé una cena familiar, una cena de reconciliación donde íbamos a estar Simón, Alejandra, yo, y, sorpresa, los padres de Alejandra, que venían de visita desde Puebla. Es para que nos conozcamos mejor como familia, le dije a Alejandra cuando la invité. Quiero que tus papás vean que yo no soy la suegra difícil que tal vez pensaban. Ella aceptó encantada. Por supuesto que aceptó. Pensaba que yo ya estaba completamente bajo su control. El día de la cena, preparé todo con un cuidado especial. Hice el menú favorito de Simón, decoré la casa, incluso me compré un vestido nuevo. Todo tenía que estar perfecto para lo que iba a pasar. Cuando llegaron todos, la conversación fluyó normalmente. Hablamos de trabajo, de la luna de miel, de los planes futuros. Los papás de Alejandra resultaron ser gente sencilla y trabajadora, igual que yo. Me cayeron bien de inmediato, y eso hizo que lo que iba a hacer fuera aún más doloroso, pero necesario. Después de la cena, cuando estábamos tomando café en la sala, me levanté y fui por una carpeta que tenía guardada en mi cuarto. Bueno, familia, dije cuando regresé, antes de que se vayan, hay algo muy importante que tengo que compartir con ustedes. Alejandra me miró con curiosidad. Simón sonrió, pensando que tal vez iba a anunciar algún regalo o sorpresa. Los padres de Alejandra me prestaron atención respetuosa. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Hace unas semanas, Alejandra me pidió que pagara la luna de miel que ustedes tuvieron en Europa. $12,000 adicionales a los 19,000 que ya había pagado por la boda. La cara de Alejandra cambió inmediatamente. La sonrisa se le borró, y la vi ponerse pálida. Suegrita, yo no creo que este sea el momento para... No, la interrumpí con una voz firme que hasta yo misma me sorprendí de tener. Este es exactamente el momento perfecto, porque lo que tengo que mostrarles les va a interesar mucho a todos. Saqué las primeras fotos. Alejandra con su amante en un restaurante de Monterrey, besándose, agarrados de la mano, con toda la pasión que jamás había mostrado con mi hijo. El silencio en esa sala fue ensordecedor. ¿Qué es esto? Tartamudeó Simón. Esto, mi amor, es tu esposa con su novio de Monterrey. Las fotos están fechadas el mes pasado, 3 semanas después de que regresaran de su luna de miel. Alejandra se puso de pie como si la hubieran electrocutado. Esto es mentira. Esto está manipulado. Usted está loca. Mentira, dije con calma helada. También son mentira estos recibos de hotel. También son mentiras estos mensajes de WhatsApp donde le dices a este hombre que lo amas y que pronto vas a estar libre. Seguí sacando papel tras papel, evidencia tras evidencia. Los rostros de todos fueron cambiando gradualmente del shock a la incredulidad, de la incredulidad al horror, del horror a la ira. El papá de Alejandra fue el primero en hablar. Alejandra Citlali Hernández Vega, dijo con una voz que temblaba de rabia. Esto es verdad. Y ahí fue cuando toda la máscara de Alejandra se cayó.
cuando se dio cuenta de que no podía negar lo innegable, cuando entendió que su mundo perfecto de mentiras se había desmoronado en un segundo. Sí, es verdad, gritó como una loca. Sí, tengo otro novio. Y sí, me quería divorciar de este aburrido después de sacarle todo lo que pudiera. ¿Y qué? Así es la vida, el que no tranza no avanza. Qué momento tan épico. Mi hijo se puso de pie con los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de una rabia que yo nunca había visto en él. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi mamá que tanto se sacrificó por nosotros? Tu mamá, se burló Alejandra, tu mamá pegajosa que nunca me aceptó. Yo me merezco algo mejor que esta familia de pobres. Pobres, nos había dicho pobres. Pero espérate, porque ahí no terminó la cosa. Porque cuando la mamá de Alejandra escuchó eso, se levantó de la silla como un huracán. Alejandra, le gritó con una furia que hizo temblar las ventanas. Nosotros también somos pobres. Nosotros trabajamos en una tortillería. ¿Desde cuándo tú te sientes mejor que nosotros? Y entonces pasó lo más hermoso de toda la noche. La mamá de Alejandra se volteó hacia mí con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: Señora Feliciana, perdóneme por haber criado a esta víbora. Yo no sabía nada de esto, y le juro por Dios santo que mi hija le va a devolver hasta el último peso que le robó. Yo no le voy a devolver nada, gritó Alejandra. Pero entonces fue cuando saqué mi carta final, el as bajo la manga que había estado guardando para este momento exacto. Ah, no vas a devolver nada, le dije con una sonrisa que hasta a mí me dio miedo. Pues entonces supongo que tendré que enviar toda esta evidencia a tu jefe en la empresa donde trabajas, y también a la empresa del señor casado con el que te andas viendo. Estoy segura de que su esposa va a estar muy interesada en conocer al amante de su marido. La cara de Alejandra se transformó completamente, del rojo de la rabia al blanco del terror. No, no puedes hacer eso, eso es chantaje. No, mi amor, le dije levantándome de mi silla con toda la dignidad de mis 62 años, eso se llama justicia. Y ahora mismo tienes dos opciones: o me devuelves mis $31,000 en un plazo máximo de 30 días, o toda esta información llega a las personas correctas. Tú decides. En ese momento, Simón se acercó a mí y me abrazó como no me había abrazado desde que era niña. Mamá, perdóname, me susurró al oído, perdóname por no haberte creído. Perdóname por haber dudado de ti. Y yo, con el corazón lleno de amor y de justicia cumplida, le acaricié la cabeza como cuando tenía 5 años y había tenido una pesadilla. No hay nada que perdonar, mi amor. Una madre siempre protege a sus hijos, incluso cuando ellos no se dan cuenta de que necesitan protección. Alejandra salió de mi casa esa noche gritando y amenazando, pero 30 días después, cada centavo de mi dinero estaba de regreso en mi cuenta bancaria. No solo los $31,000 que había gastado, sino también intereses que ella tuvo que pagar como compensación por el daño emocional. Su jefe la despidió cuando le mostré las evidencias de su comportamiento. El hombre casado terminó su relación con ella cuando su esposa se enteró de todo, y sus propios padres la desheredaron cuando descubrieron que había estado mintiendo sobre su situación económica y que había estafado a otras familias antes que a la nuestra. Mi hijo se divorció de ella a las 2 semanas, y como teníamos evidencia de adulterio y fraude matrimonial, ella no recibió absolutamente nada en el divorcio, nada de nada. 6 meses después, Simón conoció a una mujer maravillosa llamada Carmen, una maestra de primaria que viene a mi casa todos los domingos a aprender mis recetas de cocina, y que me llama mamá con un cariño genuino que me llega hasta el alma. Y yo, Feliciana Morales, aprendí que una nunca debe subestimar el poder de una madre que lucha por proteger a su familia, que la paciencia y la inteligencia siempre vencen a la maldad y la manipulación, y que a veces, la mejor venganza no es la venganza, sino la justicia bien servida. Hoy, 3 años después, tengo a mi hijo de regreso, tengo mi dinero de regreso, tengo mi paz de regreso, y tengo una nueva hija que me ama de verdad. Alejandra, por su parte, según me contaron, está trabajando de mesera en un restaurante de carretera, sola, sin dinero, sin familia, sin nadie que confíe en ella. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que nunca tuve que rebajarme a su nivel, nunca tuve que mentir, nunca tuve que manipular, nunca tuve que ser mala persona, solo tuve que ser inteligente, paciente, y usar la verdad como mi arma más poderosa. Porque al final del día, mi querido detective Rex, la verdad siempre, pero siempre, sale a la luz, y una madre que ama de verdad a su hijo, es capaz de mover montañas para protegerlo, incluso cuando él no se da cuenta de que está en peligro. Esta es mi historia, una historia de amor maternal, de justicia, y de que nunca jamás hay que subestimar a una mujer de 62 años que ha trabajado toda su vida para sacar adelante a su familia. Increíble historia, doña Feliciana. Casos como este me recuerdan por qué hago este podcast. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, dale like ahora.
suscríbete al canal, comenta qué opinas de esta increíble mujer y compártelo con al menos 5 personas que necesiten escuchar que la justicia siempre triunfa. Soy el detective Rex, hasta el próximo caso de nuestro podcast y quédate porque tienes 2 casos imperdibles a continuación.